Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el licenciado Leandro Graglia, que ha sido invitado aquí a la provincia de Jujuy para dar una charla. Él es consultor político sobre la boleta única. Me parece a mí es muy importante el tema, teniendo en cuenta las elecciones de octubre. Le vamos a preguntar sobre eso y vamos a hablar sobre otros temas vinculados al contexto sociopolítico en el país y en la provincia también. En un minuto voy a estar con él. Quería compartir con ustedes algunas impresiones respecto de la situación de EGESA, la compañía de suministro de energía. En este sentido, CODECU, que es una organización, es un consejo defensor del contribuyente, usuario y consumidor de Jujuy, que va a hacer una presentación en los próximos días ante las autoridades provinciales que consiste en un pedido de revocatoria del contrato de concesión a la empresa EGESA, teniendo en cuenta los inconvenientes en la prestación del servicio, que han sido muchos y siguen estando. Y además lo que considera el organismo como ilegal en relación al costo de la tarifa en la provincia de Jujuy. De modo que estamos frente a un caso muy complejo y frente a una empresa que estaría al borde de la calificación de incumplidora serial. ¿Y qué significa el incumplimiento? Desde garantizar una prestación continua y adecuada del suministro, estamos frente a como le digo, un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Si además no presenta su plan de inversión o si ese plan no se ejecuta, la situación se va agravando. Porque el plan de inversión, ¿qué es? Es la ruta para mantener, modernizar, ampliar la red, entre otras cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad del servicio. Cuando esto no pasa, hasta impacta en la calidad del servicio de electricidad. Y esto es lo que estamos viendo. De modo que aquí en Jujuy, simultáneamente, no hemos visto acciones del ente regulador. Es decir, la SUSEPO es un sello de goma donde nadie dice nada, nadie responde preguntas, ni a los periodistas ni a los usuarios, que justifiquen su rol para lo cual fue creado. Ahora, ¿qué ocurre en otros países? ¿Qué antecedentes hay? Cuando ocurren estas cosas se habla hasta incluso del cambio de concesionaria cuando las distribuidoras no cumplen efectivamente con los estándares de calidad y con los compromisos de inversión. Se ha incluso avanzado en procesos de relicitación, ¿verdad? Situación que aquí, silencio de radio, nadie se plantea ningún escenario. Sin embargo, los problemas continúan. Y en el aspecto tarifario suelen prever mecanismos para financiar estas inversiones y evitar que el incumplimiento se traduzca en aumentos injustificados a las tarifas, cosa que pasa acá. Es decir, en el mundo, cuando hay inconvenientes, hay bonificaciones, hay descuentos. Aquí hay más cortes y simultáneamente sube la tarifa. ¿Se da cuenta? Y esto no lo están viendo los organismos de control. Y cuando hablo del organismo de control, hablo de la SUSEPO, hablo de la legislatura, ¿sí?, que tiene los resortes para intervenir en la situación. Sin embargo, nadie dice nada. Hace un mes y medio que nadie actúa en la legislatura. No hay sesión, no hay actividad y los problemas la gente los sigue sufriendo. Las temporadas de turismo han sido complicadas, porque no hay prestación correcta del servicio, no hay conectividad. De modo que el escenario es grave y allí yo le encuentro justificativo a la presentación de CODECU, ¿verdad? Y en este sentido la participación de la ciudadanía es clave en este proceso, porque si va CODECU y en soledad y presenta la documentación, como están todos los sistemas cooptados, ¿verdad?, va a terminar en una oficina ocupando el balcón de los recuerdos,
la documentación. Es decir, hay como un embudo, ¿no? Tanto en la legislatura como en cualquier oficina estatal, cuando uno va y hace un reclamo. En cambio, si el reclamo es colectivo, por eso digo, es importante la participación de la gente, el escenario cambia. ¿Se da cuenta? El escenario cambia. Y los procesos no se toman a la ligera, ¿verdad? Hay otro tipo de reacción. De modo que me parece a mí que si el gobierno no revisa este tipo de situaciones, los problemas se van a ir agravando. Porque no hay ninguna posibilidad de crecer si hay problemas de energía. Ahora, esto no lo cambia a los periodistas. Esto lo cambia a usted. Por eso digo, usted que paga el servicio. De modo tal de que estamos camino a una elección y estos temas que nosotros traemos aquí para la discusión tienen que ser evaluados por la opinión pública. Por eso también interpelamos desde aquí a la opinión pública, porque nosotros los periodistas interpelamos a los dirigentes, sí, hasta ahí estamos macanudos, pero también hay preguntas para la sociedad. ¿Estos temas van a ser revisados por la gente a la hora de votar en octubre? Que hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, no hay respuesta ni para los usuarios ni para los empresarios respecto de los cortes. Y la gente, ¿qué hace? Se arregla como puede y paga como puede. Esta es la situación. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, Ale, por invitarme, como siempre. Así que muy contento de estar acá. Bueno, la boleta única. Esto es una cosa... Alguien me dijo, Cristina Guzmán, que estuvo acá, los otros días, es revolucionario el tema. ¿Es así? Bueno, a ver, estrictamente es una innovación institucional, digamos, una innovación en lo que hace al instrumento de votación. Pero es lo suficientemente importante porque en ese instrumento de votación se entrecruzan muchas dimensiones de lo que es el proceso electoral, es suficientemente importante como para modificar mucha de la dinámica política alrededor de las elecciones, ¿no? Incluso más allá de la elección misma, a la vida interna de los partidos, a la forma de hacer campañas, al peso relativo de las campañas y hasta te diría a la forma de construir carrera política dentro del partido y de cara hacia la ciudadanía, ¿no? Empiezan a importar otras cosas, cambia el peso relativo de los elementos que hacen a la ecuación política. Entonces, en ese sentido, sí tiene limitaciones, no va a transformar el proceso político argentino de la noche a la mañana, pero sí va a desincentivar, tiene tanta fuerza como para desincentivar ciertas prácticas e incentivar otras que van a terminar trayendo una reconfiguración del mapa político, digamos, ¿no? Al margen, con las limitaciones que va a tener el hecho de que los sistemas provinciales van a seguir siendo los que son, digamos, ¿no? Salvo que se vayan adecuando, pero en la elección nacional por lo menos sí va a tener un efecto importante. Está muy bien. ¿Y cómo ves la gente frente al nuevo escenario electoral? Bueno, acá hay que diferenciar, me parece, lo que es la posición de la gente o lo que va a suceder respecto al instrumento de votación y respecto al proceso político electoral más amplio en el cual se produce esta innovación en las reglas de juego, que es el instrumento electoral. Respecto del instrumento, lo que hay es un gran desconocimiento, sin duda, un gran desconocimiento, no solo del instrumento, sino de lo que acarrea, digamos, de lo que significa, digamos. Entonces, esto va a traer algún desconcierto, va a traer resultados. Es probable que veamos un aumento del número histórico de votos en blanco, del número histórico de votos nulos, porque la gente tiene un gran desconocimiento, incluso quizás hasta algún temor, algunos, sobre todo por ahí el elector de más edad o que tiene más práctica en otro sistema de votación, un desconcierto, quizás hasta un temor, digamos, ¿no? Entonces ahí es importante el rol que haga la justicia electoral, que hagan los partidos, para, digamos, trasladar un poco esta situación. Y respecto al proceso político general, la pregunta es más compleja, pero asistimos a una apatía electoral importante, que más bien a una baja participación, que una de las dudas es si es una apatía electoral.
o si es simplemente me quedo en casa porque ninguno me convence lo suficiente como para votarlo, digamos, ¿no? Que es algo para investigar un poco más. Pero bueno, en un contexto que viene siendo de baja participación, en una elección de medio término, que siempre llama un poco menos la atención, digamos, que se definen menos cosas en la cabeza de la gente, entonces eso hace que afecte, y con una fragmentación social y una polarización política, digamos, relativa con la aparición de este nuevo espacio de las Provincias Unidas a nivel nacional, que hace que sea un escenario bien complejo para la gente, digamos, ¿no? De cara a todo lo que va a ser elegir a quién quieren votar. Está muy bien. Ahora, para terminar con la boleta única, el proceso de la acción de ir a votar se simplifica en un montón de cosas. ¿Va a ser en teoría es fácil para el votante o no? En teoría es fácil para el votante. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que complejizar qué entiende por el votante, digamos. Una persona que empezó a votar hace muchos años, persona grande, que empezó a votar hace muchos años, acostumbrada a que le lleven el voto a la casa, sí, los dirigentes de confianza, del territorio o del partido, o buscar el número 2 o el número 3 en la boleta para saber que esa es la boleta, de llevarla desde la casa a votar, para ese elector va a representar un grado de complejidad mayor, porque sí, tiene que hacer un pequeño proceso que antes no hacía. Pero en términos agregados, no es un proceso complejo. No es fácil, ¿no? O sea, va a costar, pero en sí no es un proceso complejo, digamos, ¿no? El diseño que se le procura dar a la boleta intenta ser lo más accesible posible. En los casos que tenemos como Mendoza y Córdoba, que lo implementaron, o hasta mismo Santa Fe, que lo implementaron a nivel subnacional, mostró errores y falencias en los primeros turnos y se fueron corrigiendo. Después, sé que es probable que esto también lo tenga, el tamaño, por ejemplo. Una boleta única, que puede ser muy pequeña, entonces dicen, pero no vemos los nombres de los candidatos. Claro. Eso puede pasar. Lo que pasa es que también en la boleta de papel hay que ver, teníamos un nombre grande y los otros pequeñitos, digamos. No es tan absoluto, digamos, ¿no? Pero en sí no es un proceso que debería ser tan complejo, pese a que es cierto que a mucha gente le va a costar, y ahí es importante el trabajo de la justicia y de los partidos y de los frentes políticos. Está muy bien. Llevándote al terreno estrictamente político, este bloque de gobernadores que integra el gobernador jujeño con el cordobés, entre otros gobernadores, ¿qué significa como instrumento político de cara al escenario, digamos, en general argentino? Mira, yo creo que ahí se cruzan dos o tres dinámicas políticas que se vienen dando medio en paralelo, pero se terminan de cruzar. Una es esta cuestión de el interior versus el AMBA. Sí. Que sería la cuestión federal, si querés verlo así. Sí, está bien. La lógica kirchnerismo-antikirchnerismo permeó a todo el país durante los últimos años, pero, digamos, los gobiernos provinciales participaron con cierta comodidad, digamos. O sea, aquí, en Jujuy, si vos le ofrecías al gobernador kirchnerismo o antikirchnerismo, el gobernador Sadir o el gobernador Morales en su momento, él sabía si era kirchnerista o antikirchnerista, no había duda. Lo mismo le pasaba al gobernador de Córdoba, o al de Santa Fe, o al de Santa Cruz. Al actual gobernador de Santa Cruz le hubiera parecido relativamente sencillo. Él no era kirchnerista. Desde la última elección se viene imponiendo además otro clivaje, que es el mileísmo-antimileísmo. Y hay una idea de que la disputa entre o sos mileísta o sos kirchnerista es un fenómeno más del AMBA que del interior de la provincia. Ajá. Fíjate que quedan pocos gobernadores kirchneristas, digamos peronistas, en realidad es un bajo histórico en la historia del partido, y no hay gobernadores mileístas. Entonces hay un gran grupo de gobernadores que no eran kirchneristas, pero tampoco o no quisieron y no le abrieron la puerta para ser mileístas. Entiendo. Entonces, ¿qué significa? Que de cara a la dinámica política más propia del AMBA, tengo que elegir entre kirchnerismo o mileísmo porque uno es el anti del otro, los gobiernos tenían que seguir trabajando. Y en provincias y sobre todo en municipios, la lógica de construcción de Milei, digamos, del gobierno libertario, es una lógica difícil de aplicar. Porque vos imagínate lo que pasaría si realmente pasaras una motosierra por poblaciones de Jujuy o del interior de Córdoba, donde vos necesitabas el Estado.
Entonces los gobernadores, los gobiernos provinciales se vieron en la tesitura de oponerse al poder central. No hay gobernadores mileístas. Están los que han cerrado acuerdos, Frigerio y Entre Ríos, o están en vías de cerrar acuerdos, de ultimar los detalles. Pero ese es un grupo pequeño, digamos, ¿no? La mayoría está por fuera de esa lógica. Ahora, cuando se ven entre ellos, no todos son del mismo partido. Sí, claro, claro. Entonces, nos pongamos de acuerdo en algo. No somos kirchneristas, no. Tampoco somos mileístas, no. ¿Y entonces qué somos? Y ahí aparece la reivindicación federal, aparece la reivindicación del Estado. Ahora, de ahí puede salir un líder capaz de poder competir con el mileísmo, ¿o no? Digo, como una tercera vía, digo yo. A mi juicio, para ser verdaderamente una tercera vía, Sí, todavía le falta desarrollar un poco de contenido identitario. claro, por supuesto. O sea, está claro que no somos kirchneristas, está clarísimo, está perfecto. Está claro ahora que no somos mileístas, ok, bárbaro. Pero está claro lo que no, ¿qué es lo que sí? Federales, ok, Provincias Unidas, perfecto. Pero, ¿qué más? Rescatamos el Estado, ok, y ahí empieza los bemoles. ¿Qué Estado, digamos? El Estado de las empresas provinciales de energía eléctrica, que tienen todos estos problemas que voy a decir recién, el Estado de... Entonces falta pulir un poco más, digamos, el espacio. Está más definido por las contradicciones que por las afirmaciones de identidad. Y yo creo que para ser competitivo a nivel nacional, usted tiene que tener un proyecto que construya desde la oferta, usted tiene que ofrecerle algo al electorado, y ese ofrecimiento no puede ser la suma de lo que vos no sos. Tiene que ser una propuesta afirmativa. Milei lo hizo, por eso los grandes líderes de hoy, Milei y Cristina, que son los grandes líderes que siguen existiendo y siguen teniendo esa fortaleza, digamos, ¿no? Explica un poco lo que pasó Macri también. Está muy bien. ¿Cómo ves el futuro de la provincia de Buenos Aires mirando hacia octubre, ahora la elección de ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, la elección de septiembre de Buenos Aires le están prestando mucha atención nacional, Sí. porque se entiende que va a tener un impacto, sobre todo en el estado de ánimo, digamos, ¿no? Y en el clima político de cara a la elección de octubre. Ahí el famoso bastión del peronismo, digamos, tiene una pelea dura porque la intención de voto de lo que muestran los primeros sondeos respecto a la Libertad Avanza no es baja. De hecho, es más que probable que la Libertad Avanza gane, con el acuerdo que logró sellar con el PRO, gane en muchas de las secciones electorales. O sea que nosotros nos despertemos el día lunes después de la elección con un mapa relativamente pintado de violeta, ¿no? Lo cual no significa ganar la elección, porque siempre en este tipo de elecciones intermedias o legislativas está a ver cómo presentas tus resultados. ¿Sacaste más votos que los otros y por tanto ganaste? En ganar la tercera, donde va a ser probablemente el peronismo ganador y por alguna diferencia, capaz le alcanza hasta para ganar la elección, perdiendo en la mayoría de las otras secciones, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a encontrar tanto a los libertarios como a los peronistas queriendo festejar, digamos, ¿no? Diciendo, sacamos más votos, o sacamos más bancas, o ganamos en más secciones, o ganamos en mayor cantidad de personas, de acuerdo al indicador, digamos, que vos elijas. Sí creo que va a tener un impacto, va a ser una elección nacionalizada. El famoso desdoblamiento de Kicillof es parte de una estrategia a provincializar, a plebiscitar su gestión, y con eso diluir también el peso de Cristina, digamos, esta fue la jugada. Sí, claro. No creo que se logre, creo que va a ser una elección totalmente nacionalizada, no está suficientemente lejos de la fecha para que no lo sea. Va a ser una elección que va a dejar muchas perlitas, porque es una elección que la provincia de Buenos Aires no está acostumbrada a organizar, no tiene experiencia, no sé si tiene los recursos. Entonces va a ser bien complejo. Sí creo que puede influir en el clima político, pero creo que cualquiera sea el resultado, los actores van a tratar, digamos, de interpretarlo con algún éxito hacia sus propias bases, de forma tal que fomente su posición. ¿Este acuerdo del PRO con la Libertad Avanza es el fin del PRO? Porque fíjate que ayer yo me quedé impactado, yo lo veía a Diego Guelar, ¿viste las declaraciones que hizo? Sí. Pero yo me quedé, porque no podía creer el nivel, la virulencia, el insulto al expresidente Macri. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es probable que el PRO, vaciado de contenido identitario, termine transformándose en un partido más bien testimonial.
porque el componente sociológico que tenía adentro, o sea, quién era el militante, el votante del PRO, los que habían llegado ahí por antikirchnerismo o antiperonismo ahora tienen una opción mucho más clara para ser antiperonista o antikirchnerista. Los que habían llegado con la idea de un Estado moderno, eficiente, también. Y los que habían llegado del radicalismo, por ejemplo, con una idea del no peronismo o de la alternativa o del recambio, del famoso cambiemos, de la democracia, de la alternancia, pero eran alfonsinistas, por ejemplo, ven que si el PRO está con Milei, entonces ellos no quieren estar. Entonces, si en el PRO vos tenías la gente que no quiere estar con Milei y la gente que quiere estar con Milei. Entonces, al subsumirse en este acuerdo, para estar con Milei te conviene ser directamente libertario y para no estar con Milei te conviene ser radical de los que están de fuera, de Manes o de Lustó o de cualquiera de los otros. Entonces no hay mucho sentido en quedarse en el PRO. Está muy bien. Te hago una pregunta. Digamos, los otros días lo escuchaba Alberto Cohen discutir con una periodista, Olga Gornat, en un programa de televisión, donde dijo, la Argentina no tiene paciencia, el argentino tiene paciencia. Todos los países que han tenido problemas, Israel, y entre otros países europeos de inflación, han soportado el proceso. ¿No es cierto? En la Argentina parece que no, que hay sectores que no. Ahora, ¿cómo termina esta historia entre los tiempos de la gestión y la paciencia de la gente? ¿Vos creés que en algún momento van a ir de la mano o no? Yo no estoy de acuerdo con el colega, porque yo creo que la sociedad argentina es bastante paciente. De hecho, lo que viene siendo es más propensa al cambio que a la continuidad. Si vos te fijas, la última elección que repitió un signo político fue en el 2011. O sea, vamos a orillar los 14 años desde que alguien repitió el gobierno nacional, porque tuvimos kirchnerismo, veníamos del 2007 con Cristina, repitió en 2011, 2015 Macri, cambiamos, 2019 peronismo, cambiamos, 2023 Milei, volvimos a cambiar. Entonces los ciclos son más cortos, pero los ciclos políticos son más cortos. Eso no tiene que ver con la paciencia electoral o la gestión, eso tiene que ver con el carácter exponencial que tiene la política. Los fenómenos son actual, contemporáneo en general. Los fenómenos son más rápidos, son más intensos, los niveles de atención son más cortos, más dispersos. Eso es general. Ahora, yo creo que la sociedad argentina tiene mucha paciencia en general para con los procesos. Vos no olvides que los primeros 2 años del gobierno de Cambiemos fueron años complejos en términos de tarifas, recordar las marchas. Sí, claro. Y la gente acompañó el 2017. Los primeros 2 años de Alberto Fernández fueron la pandemia. Y la gente ya no tenía tanta paciencia, ya dio una señal de castigo, digamos, en las urnas en la elección de medio término. Ahora, los niveles de aprobación que tiene el gobierno nacional, en esto hay que darle la derecha al presidente Milei, los niveles de aprobación que mantiene el gobierno nacional con el ajuste que ha realizado y con las consecuencias que tiene ese ajuste, que son muy reales, son inéditos. Es una persona que sigue partiendo casi 50-50 la voluntad de la Argentina. 45-55, si querés, 40-60, pero que mantiene un gran porcentaje de votos asentado, de intención de voto o de aprobación, asentado en la expectativa, sobre todo, de que esto mejore, inédito para lo que está haciendo. Lo que sí va a suceder es que con la inflación dominada o en proceso de dominarse, porque lo cierto es que sigue habiendo inflación, sigue siendo de las más altas del mundo, lo que no están subiendo son los salarios, digamos, pero los precios continúan, digamos, y además la canasta de precio, algunos suben más que otros, digamos, entonces si yo compro carne pero no compro autos, me va a resultar difícil de creer el índice de inflación. La carne sube más que los autos. En cambio, si yo compro autos, la inflación está realmente baja. Pero bueno, al margen de eso, con la inflación empieza a haber otros problemas. Porque ese era uno de los problemas centrales de la economía argentina. Pero hay otros. Por ejemplo, el desempleo. Claro. Entonces, sí va a ocurrir que en algún momento, que yo creo que todavía no estamos ahí, pero empieza a aparecer, la sociedad va a demandar otras soluciones a otros problemas. Y hay que ver qué tiene este gobierno para ofrecer en esa materia. En términos de empleo, la apuesta del gobierno sigue siendo el RIGI, ¿no? La llegada de las inversiones. Y eso, las inversiones motoricen y genera empleo más formal, más informal, la reforma laboral para pasar de negro a blanco la mayoría de los trabajadores en esquemas menos
exigente para los empleadores, la reforma jubilatoria, digo, hay un plan al respecto que tiene una orientación y que como todos los planes va a tener ganadores y perdedores, ¿no? Pero yo creo que vamos de a poco, no creo que estemos ahí, no creo que llegue antes de la elección, vamos de a poco a exigirle otras cosas al gobierno nacional. Es decir, ok, no me suben tanto los precios, pero como no tengo trabajo no tengo cómo comprar. Sí, claro, claro. Y eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces, creo que eso está sucediendo. Creo que el estilo está empezando a cansar, además. Sí. Se está agotando la novedad. Ya no es tan chistoso ni tan llamativo. ¿Pero esto lo aceleró él o es normal el proceso de cualquier presidente? No, es más las dos cosas. Porque es normal, a ver, al gobierno nacional y a sus seguidores les gusta compararse con Roma. Sí. Y Roma fue el imperio más glorioso de la historia de la humanidad y cayó. Todo cae. Roma también cayó. Entonces, esto no es eterno. Son ciclos que empiezan y que terminan. Lo que está sucediendo a nivel... Eso es una realidad, es una pieza de la realidad. Lo que está sucediendo es que las cosas terminan más rápido. Pero en general, ¿no? Fruto de la tecnología, de la aceleración tecnológica, de la expectativa, todo está pasando más rápido. Hay menos paciencia en general. También vivimos la cultura de las aplicaciones. Tengo hambre, pido por pedido ya, quiero un auto, pido por Uber, no espero a que llegue el taxi, quiero ver cuánto le falta al Uber en segundos para llegar. Claro, entiendo. Eso en general. Y le pasa a la política también. Yo no creo que estemos todavía en ese momento, pero bueno, vamos a tener una prueba ahora muy rápidamente. ¿Cuándo es la charla? La charla es mañana a las 17 horas Sí. en Colegios Farmacéuticos, Sí. con el apoyo de la Universidad Nacional de Jujuy, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Deliberante, la Fundación Jujuy 4.0. Y bueno, muchas instituciones que están de alguna forma colaborando con esta idea. Bueno, Leandro, gracias. Me alegro de verte. Un gusto, lo mismo digo. Chao. Gracias por venir. Muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.